debatir este tema con la suficiente amplitud y transparencia, y finalmente hubo una delegación expresa a esta reunión extraordinaria. El documento que preparó el Ecuador, concretamente el Ministerio de Defensa, es un documento que está centrado en la creación de mecanismos claros de intercambio de información y de transparencia, en ver cómo se puede focalizar de mejor manera las actividades militares, tanto en el ámbito intra como extra regional, las medidas que podrían garantizar la seguridad para los países que intervienen en UNASUR, la verificación de estas medidas y el establecimiento de garantías. Ese documento, que empezó a circular la semana pasada por parte de la Presidencia pro tempore de Ecuador, fue alimentado por la visión de algunas cancillerías. La Cancillería del Perú hizo unos alcances del documento, Brasil hizo unos alcances, Argentina hizo unos alcances, y finalmente, con todos esos reconocimientos, el día de ayer el Consejo de Delegados, que es una instancia que tiene UNASUR para darle seguimiento a profundidad a los mandatos tanto de los presidentes como de los cancilleres, tuvo ya un primer procesamiento de temas y ubicaron cuáles eran los puntos básicos del consenso alrededor de estos puntos y dónde estaban marcados los disensos. El día de hoy, ya al instalar la reunión ordinaria, nosotros en primer lugar abrimos con una discusión amplia de cuáles son los puntos donde podríamos encontrar fácilmente los consensos, y fuimos a focalizar los puntos de disenso básicamente en la tarde de hoy. El primer resultado, digamos, de esta reunión, y eso ha sido claramente especificado por todos los ministros de Relaciones Exteriores y ministros de Defensa, ha sido la constatación del fortalecimiento de UNASUR, es decir, demostrar cómo UNASUR está en la capacidad de procesar los problemas regionales, que no tenemos que acudir extrarregionalmente a resolver nuestras propias problemáticas en temas tan álgidos como los temas de seguridad o la creación de medidas de confianza mutua. Y esto es un elemento fundamental y absolutamente positivo de la reunión de hoy. Un segundo elemento que nosotros hemos verificado, y ha sido un común acuerdo de todos los países de UNASUR, es que se ha constatado que se requiere la creación de medidas de confianza. Es decir, estamos viviendo un momento importante en la región donde requerimos de este tipo de medidas, y evidentemente mostramos muchos avances en la conversación, en las negociaciones que hubo, pero también tenemos que mencionar un hecho real de lo que ocurrió el día de hoy, que en la concreción ya de la focalización de estas medidas de confianza, evidentemente existen dificultades. Esto no lo podemos soslayar ni ocultar. Existieron dificultades claras ya en el proceso de negociación. También, cuando podemos hacer un balance crítico de qué cosas fueron muy positivas, creo que avanzamos muchísimo en algunos aspectos, y quiero mencionar en qué aspectos, por ejemplo, nosotros avanzamos con mucha rapidez y agilidad el día de hoy. Por ejemplo, en el intercambio de información y transparencia, tanto en efectivos, armas como equipos. Hubo un completo consenso en todos los países de que debe haber información clara, oportuna, transparente en este sentido. Un segundo punto donde se avanzó esencialmente fue en la notificación de todos los acuerdos regionales y extrarregionales una vez que sean aprobados en los procesos de negociación. Sin embargo, hubo una disyuntiva aquí, que es si estos acuerdos tenían que tener o no el consentimiento de un tercer país. Y aquí fue un punto de estancamiento. Básicamente, Colombia solicitó tiempo para hacer consultas internas para darle mayor profundidad. Los 11 países de UNASUR estuvieron de acuerdo en crear aquí que todos los acuerdos estén debidamente notificados. En todo lo que tiene que ver con gastos de defensa hubo consenso. En las actividades militares, en las medidas de seguridad también existió pleno consenso. En el cumplimiento y verificación, que fue un tema muy debatido y muy espinoso, hubo consenso. En las garantías se aceptó la tesis de la no extraterritorialidad y fue declarada públicamente tanto por el ministro de Defensa como por el canciller Jaime Bermúdez el concepto de no extraterritorialidad, y esto también es un avance significativo en el proceso de consolidación de UNASUR. Sin embargo, la discusión se estancó en el tipo de garantías que se requiere implementar para conseguir la consecución de un objetivo, en este caso de la no extraterritorialidad. Se pedía garantías formales, garantías plenas y garantías formales,
y nuevamente aquí el gobierno de Colombia solicitó un mayor tiempo para hacer consultas internas en su país, para poder continuar con el proceso de diálogo y poder seguir avanzando en este proceso. Nuevamente yo quisiera insistir en la idea fundamental. UNASUR es un proceso de reciente gestación. UNASUR tiene un mandato sólido apenas desde mayo del año pasado, y lo que se logró el día de hoy es un avance fundamental. Prácticamente logramos procesar un 70% del documento de creación de medidas de seguridad y confianza. Le otorgaron a la presidencia pro tempore la facultad de generar algunos diálogos bilaterales para ver si podemos avanzar de mejor manera en la consecución de estos puntos donde encontramos escollos, y también tenemos un mandato de proseguir el diálogo a nivel de una reunión extraordinaria próxima, que nuevamente iniciaremos los procesos de consulta para ver cuándo fijamos la reunión. Evidentemente la siguiente semana tenemos un evento importante en todos los países latinoamericanos. Vamos a la Asamblea General de Naciones Unidas y no va a ser un espacio propicio para tener una reunión multilateral, en este caso de consolidación de UNASUR. Pero luego de la Asamblea fijaremos una fecha para seguir con el debate de los textos. Con esto quisiera darle la palabra al ministro Javier Ponce, que también va a hacer algunas precisiones, y luego vamos a estar abiertos a cualquier tipo de inquietud o pregunta que ustedes tengan. Bueno, en primer término yo querría ratificar lo planteado por el canciller Falconi en términos del fortalecimiento del proceso de UNASUR. Hace algunos años a mí me habría parecido impensable que 12 países se sienten a establecer mecanismos de confianza mutua en un tema tan delicado como la defensa, y en la medida de todos los desacuerdos y los equívocos fronterizos que nuestros países han vivido tradicionalmente. Y cuando anunciábamos esta reunión decíamos que nuestras expectativas era que el proceso se inicie de buena manera, que se fijen los ámbitos generales que deben cubrir unas medidas de confianza mutua, y que tengamos un documento de base sobre el cual se vaya trabajando. Y yo creo que desde ese punto de vista las perspectivas que teníamos se han cumplido en esta reunión. Yo querría nada más precisar 2 o 3 cosas con respecto a los ámbitos que ha señalado el canciller Falconi en los que hubo pleno consenso. El primero, decíamos, el intercambio de información y transparencia, que nótese bien, hace referencia a intercambio de información sobre efectivos, armas y equipo. Esto es un paso fundamental para buscar una homologación incluso del gasto de defensa y un control futuro del gasto de defensa entre nuestros países. En el caso de los gastos de defensa, ahí, como señalaba el canciller, hubo consenso en todos los aspectos, en aspectos que hacían referencia tanto al informe sobre gastos de defensa en el ejercicio fiscal último, información sobre los gastos de defensa en los últimos 5 años y información sobre los gastos de defensa en los presupuestos actuales. Entonces hubo un pleno consenso en cuanto a este aspecto. En cuanto a las actividades militares intra y extrarregionales, hay que tener en cuenta que este capítulo hace referencia fundamentalmente a seguridades a nivel de la frontera. Entonces hubo plenamente acuerdo en notificar a UNASUR el desarrollo de ejercicios militares con países tanto de la región o extrarregionales, invitar observadores militares y establecer mecanismos de comunicación entre las fuerzas militares, siempre en función de alcanzar una plena transparencia en los aspectos de frontera, de nuestras fronteras. En cuanto a las medidas en el ámbito de la seguridad, otra vez se insistió y se acordó con pleno consenso
aumentar la eficiencia del control y vigilancia en la frontera, y algo que lo había venido planteando desde la creación del Consejo Sudamericano de Defensa y en la reunión de UNASUR de Bariloche, Colombia, que es adoptar medidas necesarias para impedir la presencia o acción de grupos armados al margen de la ley. Este es un punto en el que todos estamos de acuerdo y hay pleno consenso. En cuanto al cumplimiento y verificación, hemos establecido un mecanismo voluntario de visitas a instalaciones militares. Esto es fundamental porque no hace solo referencia a intercambio de información, sino también a intercambio de experiencias y a verificación de situaciones en las fronteras que puedan provocar incidentes. Y finalmente, el tema culminante, el tema que cierra todo este proceso, que es el tema de las garantías. Ahí se aprobó